Hola, muy buenos días. El día de hoy, junto a mis compañeras, haremos un comentario crítico en forma video sobre la película El pianista, grabada en el año 2002. Mi nombre es Juan José Romero y trabajaré junto a mis compañeras María Higuita, Maylin Guisado, Sara Maturana. El día de hoy hablaremos sobre la película El pianista. Es una película dirigida por el director Roman Polanski, que está basada en las memorias de Władysław Szpilman. Es un pianista judío que sobrevivió al Holocausto. nosotros vamos a analizar esta presentación con diferentes perspectivas. Estaría la ética y la moral, los derechos humanos, la identidad y la cultura, abarcando el impacto que puede haber tenido ciertas acciones en las personas y pues obviamente el impacto psicológico. Bueno, yo les voy a hablar de la violencia, la brutalidad repentina e inesperada. La película muestra cómo los habitantes judíos siempre llevaban el miedo constante de no saber qué les va a pasar después, de no saber qué les va a pasar al otro día, de vivir con ese miedo constante, de no saber qué va a pasar con su vida. La película muestra como ejemplo, lo voy a poner yo como ejemplo, cuando una familia de judíos estaba cenando en su casa y llegan los nazis y se les meten a la casa y empiezan a maltratar a los miembros de la familia, y un muchacho en silla de ruedas no quiso hacerle caso a los soldados nazis y lo arrojaron por la ventana, lo tiraron por la ventana. Esta escena es impactante no solo por la violencia, sino también por la frialdad en la que practicaban estos actos y no se les daba nada hacerle daño a una persona que no estaba haciendo nada malo. Otro ejemplo de ello es cuando los soldados nazis interrumpen todo tipo de hogares y maltratando a cualquier judío que se le apareciera por el camino. Otro ejemplo muy cruel de ello es cuando un niño intenta atravesar el muro entre las dos naciones y queda atascado en un pequeño agujero y los soldados nazis, sin pensarlo, lo golpean hasta matarlo. La deshumanización y la humillación. En la película muestra mucho como la superioridad, como de creer que los nazis son más fuertes que las otras personas. Ejemplo de ello es cuando por la calle los humillaban, los hacían hacer cosas para reírse entre ellos mismos, y eso es un acto muy horrible. Y si por ejemplo uno no tenía las capacidades de hacer lo que ellos pedían, lo maltrataban hasta acabar con su vida o hasta dejarlos gravemente heridos. Siempre veíamos cómo maltrataban a los judíos y los nazis solamente se reían de ellos, eran como un método de diversión para ellos, como que el dolor de las otras personas era un momento satisfactorio para ellos. También podemos ver el uso obligatorio del brazalete. Desde el momento en que los nazis ocuparon Polonia, los obligaban a usar unos brazaletes. Esto hacía más fácil la discriminación, porque si uno llevaba un brazalete ahí, los discriminaban mucho porque ya eran blanco para los nazis de maltratarlos y hacer con ellos lo que ellos quisieran prácticamente. Los obligaban a hacer trabajos forzados. Los judíos eran obligados a trabajar duramente, forzándolos con sacos para que cargaran sacos llenos, sacos pesados, y los que no siguieran el ritmo los maltrataban forzosamente. Por ejemplo, cuando un judío se tropieza y es ejecutado ahí mismo, es ejecutado en el mismo momento, esto deja claro que la vida de esas personas no valían para ellos. Un acto muy desastroso
es cuando les dicen que le van a montar en trenes para ser liberados, y ellos, como creían esto, se trataban de montar a los trenes así como forzosamente, porque ellos creían que iban a ir a la libertad, pero la triste realidad es que los iban a asesinar sin que ellos se dieran cuenta, y ellos iban felices pensando que los iban a liberar, pero no, iban directo a su muerte. Y no solamente abusan de ellos, también les quitan el alimento, porque después de que avanza la guerra, la ciudad de Varsovia queda sin alimentos, queda en destrucción. Y un ejemplo de ello es cuando a una señora de la tercera edad llevaba una olla de alimento y se le cae al piso, alguien la empuja y se le cae al piso, y van llegando y se lo van comiendo desde el mismo piso. O sea, se ve la hambre que hay en ese lugar. Después Varsovia queda en ruinas. Varias veces se muestra en la película que solamente muestran ruinas, humo, ya no había nadie, solamente cadáveres que habían sido asesinados injustamente por gente que solamente se quería divertir. El hambre actúa como una forma de tortura. Speedman, a quedarse solo en la ciudad, sufre estragos de hambre extrema. Es una de las escenas más desgarradoras de la película. Se le ve debilitado y desgarrado. Yo me pongo en su lugar, y la desesperación que uno debe sentir en ese momento de saber que no tiene alimento por qué alimentarse, y la desesperación de saber que no hay nada en ese lugar y tener mucha hambre y no poder comer nada. Speakman vive siempre en lugares cada vez peores después de escapar de esa situación en la que estaba. Se le ve que no podía ni consigo mismo en las condiciones tan horribles que estaba. Apenas era capaz de moverse y su ropa estaba súper sucia. Hacia el final de la película, Speakman sobrevive en una casa abandonada en pleno invierno, con una escena angustiante que se le ve temblando de frío, intentando prenderle fuego a una silla para calentarse. Imagínense la situación en la que uno debe estar, la guerra devastadora y la violencia prolongada. La película nos muestra que la violencia no siempre puede ser inmediata, sino que también, como le pasó a Speakman, puede ser lenta y muy trágica. Y muchas veces él no podía hacer nada. En varios casos se tuvo que quedar mirando y solamente visualizar. La ejecución de un ensayo en silla de ruedas, la liquidación del hueco. Varias veces él no podía hacer nada, solamente podía ver como cuando tiraban al señor por el balcón, la liquidación del hueco. Siempre se quedaba en silencio porque no podía hacer nada, porque si hacía algo igual también le iban a matar a él. Gracias a esta perspectiva, el pianista logra transmitir el horror del Holocausto de una manera íntima y realista, a través de una víctima de la guerra. A mí me correspondió Derechos Humanos. Aquí en El Pianista vamos a entrarnos más a las atrocidades que ocurrieron en el Holocausto. Como derechos humanos sé que son vulnerados muchísimos derechos, como son el de la vivienda, el derecho a la comida, a la dignidad propia. O sea, no podían andar por la calle tranquilos sin ser juzgados ni discriminados. Y ya también hasta la vida se les estaba negando, llegando a matar a algunas personas simplemente por pensar diferente. Y eso nos da una reflexión: ¿por qué matamos a una persona simplemente porque no piensa igual a nosotros? Porque no le abrimos los brazos a la diversidad. Y es algo que pasa hoy en día. Podemos verlo en un equipo de fútbol, o algunos crímenes que se han visto hacia las personas trans. O sea, es algo tan inhumano que no parece real, y es algo que sale de la ficción. Este tipo de violencia nos lleva a reflexionar sobre muchísimas cosas, como un humano que exige derechos y exige valentía puede hacerle lo mismo a otra persona, como
esa persona que supuestamente es digna de tener el perdón de Dios y es digna de tener todo lo que la otra persona no tiene, no se pone a pensar en un momento, ¿y si me pasara esto a mí? Es una parte de la que ellos se creen dueños del mundo por seguir a alguien que es una persona completamente vacía. El imperio nazi fue una de las peores cosas que le pudo pasar a la humanidad, matando a personas simplemente porque creían en su Dios. ¿Y qué pasa con los alemanes que también creían? A ellos no los mataban, ni mucho menos los hacían sentir como si fueran una basura o si no siquiera fueran humanos. Desmenucemos un poquito más sobre los derechos que yo dije que se fueron vulnerados. El derecho a la vivienda. Sabemos que en una parte al protagonista lo sacan de su casa y él por no decir su identidad sale corriendo y la muchacha al darse cuenta empieza, ¡ay! Un judío, algo que hizo que obviamente él se sintiera mal y se dieran cuenta que él no era digno ni siquiera de vivir en un apartamento por ser judío. También se ve la alimentación. En una parte se ve cuando a alguien se le cae la comida y llega la otra persona a comer del piso, dándonos a entender la falta de moralidad en el planeta, porque si yo estoy comiendo y veo a una persona hambrienta no le puedo dar un bocado de mi comida, no voy a quedar yo con más hambre, ni mucho menos voy a estar haciéndome mal a mí, estoy ayudando y siento que ayudar sería mucho más que comer. La marginación extrema, sabemos y entendemos de todo lo que he dicho y vimos en la película que los judíos eran una clase que tenía que estar alejada de los alemanes, porque eran denigrados, eran tratados de una manera tan nefasta que se los llevaban a una parte aparte para poder sentirse ellos que están en el mando. O sea, los mandaban a que ni podían caminar por un andén, las mandaban a que tenían que estar excluidos porque si estaban aquí se iban a morir. Vimos como los nazis deshumanizaron a los judíos al punto de que muchas personas aceptaron, incluso participaron en cosas que no iban con su ideología, con tal de no morir o con tal de tener un plato de comida en su mesa. Y sabemos que estos casos se siguen viendo ahora en la actualidad, no simplemente se ven como, ay, a la muchacha no le dan comida, ay, no. Ese caso era extremo, en ese caso se morían de hambre. Ahora también se ve, pero se ve más que todo con las ideologías de la iglesia, las ideologías de equipos deportivos o de mi orientación sexual, que se han visto muy discriminadas las personas de la comunidad por amar y buscar ser amados, o también a otros hinchas que aman a su equipo y pierden la vida lamentablemente por ponerse una camisa. También, como puse el otro ejemplo que era lo de la religión, hay personas que dicen, tú te vas a morir porque eres un pecador, porque crees en otra cosa de la que yo no creo. Nadie está seguro de lo que es, nadie está seguro de lo que tiene. Lo que está seguro es que somos capaces de amar y debemos demostrarlo. Muy buenos días, mi nombre es Sara Milady Maturana y hoy voy a hablar sobre la resistencia y identidad cultural que nos habla en la película El pianista. A pesar de la opresión y la violencia, El pianista también es una película que nos habla sobre la resistencia cultural. Spielman es un músico y su identidad como pianista es lo único que le queda cuando todo lo demás le es arrebatado. Incluso cuando está escondido sin comida ni esperanza, la música sigue siendo una parte esencial de su ser. Hay una escena en la que Spielman toca el piano de manera imaginaria, moviendo las manos en el aire. Esa imagen simboliza en cómo el arte y la cultura pueden sobrevivir incluso en las peores circunstancias. Al final, su talento es lo que le salva la vida. Un oficial nazi le permite vivir después de escucharle tocar. Esto nos hace reflexionar sobre cómo el arte y la cultura pueden ser un refugio, una forma de resistencia ante la opresión o la violencia. Eso nos deja una gran enseñanza que es que cuando nos sintamos mal o estemos en una grande situación, nunca debemos de creer en lo que nos gusta hacer. Cuando nos perdamos, tratemos de hallarnos en lo que más nos gusta hacer. A mí me correspondió el punto número 4, que es el impacto psicológico de la guerra, todo lo que traumó a Spielman durante este tiempo. El impacto psicológico de la guerra no solo devastó a Spielman de la forma en la que prácticamente asesinaron a su familia vilmente, es algo muy devastador.
Spielman, como dije anteriormente, no solo sufre esta pérdida, también sufre un aislamiento extremo. Algo que experimenta que sabemos que no trae buenas cosas a nivel psicológico. Algo que lo puede llevar al borde de la locura. Lo cual, con su soledad, refleja todo lo que lleva consigo. Lo que lo lleva a sobrepensar las cosas y a recordar todo su triste pasado. La desintegración familiar es otro tema que a Spielman lo pone mal. Algo que no le trajo un discurso de despedida, no se despidió de sus familiares, fue una separación momentánea, repentina. Y este tipo de pérdidas abruptas a nivel psicológico es lo que trae problemas mentales y traumas. También la película muestra la guerra, cómo afecta a todos, el oficial nazi, cómo quiere ayudar a Spielman, y aunque forma parte del ejército invasor, su buen corazón, lo cual podemos ver que el ser humano es un ser que de una u otra forma tiene sentimientos, ese sentir como de ayudar a las demás personas, lo cual hace que él muestre compasión. Esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto hemos llegado de la guerra, el punto de deshumanizarnos entre nosotros mismos, de decir hasta dónde hemos llegado, cuáles son las crueldades que a veces cometemos y qué significa realmente la recuperación de un trauma como lo generó Spielman. ¿Cómo él se va a recuperar mentalmente de esto? ¿De qué formas? ¿Y qué secuelas va a dejar esto en un futuro? Listo, para culminar o cerrar, vamos a hablar sobre el contexto político y social de la película. La propaganda nazi jugó un papel súper fundamental en esta película, llevando la propaganda a medios de comunicación, propagando entre la gente que era necesaria la exterminación de los judíos, llevando a cambiar pensamiento de muchas personas, diciéndolas creer que si lo hacían iban a tener mejor vida. Pero al mismo tiempo vemos actos de solidaridad de algunos polacos, como Spielman, arriesgando sus propias vidas. Y esto nos recuerda que incluso en tiempos de tempestad, al final del túnel va a haber una luz, que no hay lluvia, que al final no salga el sol. Siempre hay que llevar nuestro pensamiento por las cosas buenas, no nos podemos dejar guiar por lo que el otro piensa, porque a veces nosotros mismos nos condenamos pensando en cosas que no deberíamos pensar. ¿Por qué tratar mal a alguien que no ha hecho nada malo, simplemente creer en lo que siente, amar a quien quiera, reírse con el que quiera? Es algo tan feo no podernos expresar libremente, sin miedo y sin ataduras pensando en qué va a decir otra persona. Es mejor siempre estar de la mano de la verdad y la justicia, y ante todo de la libertad propia y la libertad del prójimo. Después de la guerra se dieron varios actos de sentimiento. ¿Cómo me hago explicar? Se dieron varios actos que van ligados a la primera parte de mi exposición, que fue en los derechos humanos. Es un acto del que muchos les tocó ir, y a los que les tocó pelear terminaron con daños irreparables en su integridad. Por esto lo digo, porque a veces no nos dan la libertad que necesitamos para nosotros poder hacerlo. Hablamos que esta guerra fue una guerra muy fuerte y que dejó muchas personas mal paradas. Spielman sigue enfrentando dificultades, el trauma no desaparece de un día para otro, y la construcción de su vida es un proceso lento y doloroso, lo que estaba diciendo yo. Después de una guerra una persona no se puede recuperar en una semana o en un mes, dura días, meses, años volver a ser la misma persona, y eso que no se puede volver. Termina siendo una persona trastornada que no puede controlar una sociedad que le tira y le tira y le tira, llegando a dormir y soñar que está atrás en esa guerra, que los mismos ciudadanos lo metieron. Para concluir todo lo que he dicho, les voy a decir que la propaganda nazi, más que toda la propaganda de Hitler, fue lo que desencadenó tanto dolor en tantas personas que son inocentes y que su sangre fue derramada. Obviamente extiendo las disculpas a las personas que piensan así, y les extiendo mi mano a las personas que sufren. Disculpas, ¿por qué? Porque yo sé que en algún momento también puede haber sido Hitler, no al grado de decir voy a matar a alguien, sino al grado de que lo discrimino o lo discrimino por lo que es.
con chistes, con burlas. Podemos cambiar eso, porque una acción puede cambiar una muerte. Esta película nos deja una enseñanza muy grande y puede ser la de porque tú dejándote llevar de otro cometes crímenes que él no va a pagar por ti. Si yo mato a alguien porque alguien más me dijo, él no va a pagar porque lo haya hecho. Otra también de las grandes conclusiones es que la diferencia nos hace únicos y las imperfecciones son lo que nos completa para ser un ser. No podemos buscar ser perfectos, ni mucho menos ser igual al otro. Seamos únicos, libres y sigamos luchando por lo que nosotros creemos, porque al final del día es lo que nos constituye como personas. Para darle fin a este comentario crítico, mis compañeras junto conmigo vamos a dar una reflexión, una conclusión sobre lo que opinamos de esta película y haciendo este comentario crítico en forma de video. Para mí la reflexión es que todos nos debemos de tratar de igual forma para tener una sociedad más sana. Para mí la violencia no es la mejor opción. Para mí la diferencia es lo que nos hace únicos y perfectos. No tenemos que buscar ser igual al otro. Para mí, cuando nos perdamos en esas situaciones así, debemos encontrarnos en los que más nos gusta hacer. Muchas gracias. Gracias.